Bienvenida a todas, a todos, a todes. Y bueno, hoy vamos a ir como incorporando algunos recursos de música, de imágenes, de archivos. Vamos entrenando un poquito esta plataforma, enriqueciéndola, porque así peladita es media fría, ¿no? Pero le vamos poniendo ahí calorcito y le vamos poniendo color. Así que bueno, bienvenida a todas. Este es nuestro cuarto encuentro, nuestro cuarto círculo, y como dijimos que de los 8 iban a ser 2 grandes partes, este sería, digamos, el último encuentro de la primera parte. Entonces vamos a hacer una síntesis y vamos a hacer una celebración también. Así que este es un encuentro de síntesis y celebración creativa. Entonces, para ir repasando, para ir profundizando también, vamos a nuevamente mencionar esto de las claves metodológicas y darnos cuenta cómo estuvimos haciéndolas, cómo estuvimos poniéndolas en práctica, ¿no? Hasta el momento parecía como que ahí teníamos el costurero lleno de un montón de cosas, ¿no? Y estaba todo revuelto. Pero nos vamos a ir dando cuenta que hemos producido un tejido, una obra un poquito en este espacio, pero también en gran parte en la semana, con lo que ustedes van leyendo y van también registrando en sus bitácoras. Hoy también vamos a tratar de recuperar todo eso. Nos dimos cuenta también que el trabajo en grupo es muy enriquecedor. Contar con la palabra de ustedes, hemos repasado muchas veces, quizá ustedes también han visto el video, que quedó muy clara, ¿no? La palabra de cada una, recuperando también, ¿no?, estos procesos de lectura y escritura. Entonces, yo voy a ordenarme hoy en esta presentación de síntesis con un repaso metodológico de las principales claves que toman las teólogas feministas más conocidas y las que con las que vamos reforzando y afianzando nuestro método. Yo les había contado, ¿no?, al principio que de todos los años, 30 años, que por lo menos hace que nosotras nos hemos incorporado, ¿no?, a este estilo de producción teológica, todavía al principio era todo como muy experimental, ¿no? Muy de ensayo, muy de ensayo de error, de intuiciones, bueno, pero que a lo largo de estos años se ha escrito y se ha afianzado, ¿no? Y en eso estamos nosotras también con ustedes, transmitiendo este recorrido y poniéndolo en práctica, ¿no? Porque el método y la producción y la teología feminista surge cuando se pone en práctica, ¿no? Cuando hay mujeres más y más mujeres que toman esta palabra y la hacen cuerpo. Algo en lo cual se distingue también la teología feminista, que tenemos que decirla, es que, bueno, le hemos dicho también al principio, ¿no?, de que es colectiva, ¿no?, de que es horizontal, ¿no? Entonces que no la produce uno allá arriba y baja como una catarata, sino que va fluyendo permanentemente entre nosotras y con nosotras, ¿no?, en la medida en que ahí nos tiramos a nadar, ¿no?, a chapucear primero un poco así como se puede, pero luego ya de una forma más colectiva. Vemos estos movimientos que decíamos de danza, de ronda, de círculo, de movimiento. Esto es lo que caracteriza nuestros círculos. Mujeres en movimiento, en libertad, en círculo, en creatividad, totalmente libres y en movimiento. Esto es, digamos, la tónica que tiene la teología feminista. Y en la base tiene, ¿no?, la dignificación de la vida, ¿no?, como base, como tierra, ¿no?, como cable a tierra. La dignificación de la vida y, para nosotras que somos creyentes, lo que llamamos justicia evangélica. Esto es lo que nos sostiene en esta danza, lo que sostiene nuestros pasos. Entonces, sobre esa base, sobre ese piso,
podemos movernos en libertad, ¿no? Porque esto es lo que compartimos y esto es lo que nos sostiene. En eso estuvimos insistiendo mucho, ¿no?, en que un paso de esta danza, un paso necesario y en lo cual coincidimos. ¿Se pueden silenciar los micrófonos? Hay uno que está haciendo ruidito. Ahí está. Un paso, ¿no?, por el cual pasamos todas las autoras y las compañeras que vamos haciendo este estilo de producción teológica, es partir de la experiencia, decíamos, de las praxis, de las mirando la vida cotidiana, preguntándonos, ¿no?, ¿qué estamos haciendo las mujeres por nosotras y entre nosotras? ¿Cuáles son nuestros procesos de reconocimiento de malestares, procesos de empoderamiento, praxis de liberación, movimientos y organizaciones de mujeres para la incidencia pública y política que haga posible la transformación cultural hacia esta justicia evangélica, hacia la igualdad en la diversidad que anhelamos, erradicando la violencia patriarcal, denunciando el androcentrismo cultural en los cuerpos, en el lenguaje, el machismo en los lugares concretos por donde circulamos y vivimos, ya sea la sociedad, la casa, las iglesias, la educación, la política, la economía. Desde este paso de la experiencia es que, por ejemplo, hemos recuperado cómo nos impactan las economías, ¿no? La economía, que es la base de la organización básica, tanto de la casa como de la sociedad. Es como decíamos, ¿no?, si imaginábamos, ¿no?, nuestra vida social, nuestra vida familiar como un gran cuerpo, la economía es donde se produce el alimento que necesitamos para vivir. La economía es la base de la organización y de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, una primera mirada a las economías y a cómo organizamos la economía nos va a dar como un diagnóstico, ¿no?, de cómo estamos como cuerpo social, como cuerpo de mujeres. Y hemos descubierto que en esa lectura, ¿no?, donde nos preguntábamos de qué vivimos las mujeres, ¿no?, cómo nos sostenemos, de qué trabajamos, qué produce ese trabajo en nosotras, ¿no? Nos está dando vida, ¿no?, nos está dando agotamiento, nos está dando opresión. ¿Cómo vivimos esta rutina, ¿no?, de producir, ¿no?, y reproducir también dentro de un sistema que, como todas sabemos, es capitalista, ¿no? Esta conexión es la conexión primaria que tenemos, ¿no?, con la vida social y la vida física, ¿no?, que sostenemos en nuestros cuerpos. ¿Cómo es esa experiencia?, ¿no? Y hemos compartido, entonces, la semana pasada, experiencias de mujeres trabajadoras, ¿sí?, tanto nuestras como del entorno donde vivimos. Esa es una un primer paso, digamos, ¿no?, que las teologías feministas no dejan ni pasan por alto, ¿no?, porque es lo que hace real nuestra teología, lo que hace real una posible transformación también, porque es eso lo que tenemos que transformar si decimos que queremos transformar los órdenes sociales que sostienen esta sociedad, ¿no?, hacia una sociedad que es la que soñamos en esta justicia evangélica y dignificación de la vida. Entonces, primer paso, la experiencia, la praxis. Leímos textos también de mujeres de la Biblia, ¿no?, haciendo esto mismo, ¿no?, de ser trabajadoras, de estar en relación, de estar en círculos de mujeres, produciendo y también haciendo circular sus bienes y sus recursos. Decíamos de Lidia, de Tabitá. Bueno, esto es algo, entonces, un paso irrenunciable de la teología feminista. Segundo paso, la memoria. O, digamos, todo este proceso como una mirada desde la memoria. ¿Para qué? La memoria nos permite la recuperación de historias silenciadas y omitidas. Memorias que son primero de sí mismas. Miramos nuestra memoria, visibilizamos, nos hacemos presentes. ¿Para qué? Para reivindicar,
para periodizar y comprender mejor, ¿no? El estado actual, ¿no? De cómo llegamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Estas periodizaciones históricas desde los diferentes centros de interés y diferentes lógicas y lugares de análisis, cuando hacemos la periodización de la historia de las mujeres a través de la historia de la humanidad, ¿no? Tratamos de comprender, ¿no? Cómo también las mujeres hemos sido situadas en este lugar cultural que puede cambiar si lo reconstruimos, ¿no? Si cambiamos las reglas del juego, ¿no? O los diferentes centros y lugares de producción. Hacemos memoria para eso, ¿no? Recuperando ese humus femenino en una historia que fue escrita por varones, ¿no? Vamos en busca de esa presencia de mujeres que fue el fermento de la masa, silenciosa e invisible muchas veces, no nombrada en la historia oficial, en la historia, en la gran historia con mayúsculas, ¿no? Sino que siempre fue recluida en una historia con minúscula, en una historia de segunda clase, de segundo protagonismo, ¿no? Y así también en la Biblia, ¿no? Tantas veces, bueno, un libro que también fue escrito desde el punto de vista de los varones, porque eran las autoridades, digamos, que tenían ese poder, ¿no? De escribir la historia. Bueno, en la Biblia, esto mismo también en nuestra historia civil, de ancestras, de heroínas, ciudadanas, ¿no? Que sin embargo sabemos que están ahí porque hoy las recuperamos, ¿no? Y las reconocemos como aquellas que han abierto caminos para nosotras que estamos hoy aquí. Es una memoria que honramos y testificamos como portadoras de sentido y esperanza, porque fueron visionarias, solitarias muchas veces, ¿no? Pero preñadas de profecía, sabiduría y valentía, incomprendidas muchas veces, atacadas, perseguidas, tergiversadas. Un ícono de ellas es María Magdalena, pero también decimos, bueno, Teresa de Ávila, Juana de Arco, incluso santas y mártires que han sido blanqueadas por el martiriologio, ¿no? Para entrar en la lista de mártires y santos, han sido blanqueadas en su memoria, ¿no? Pero que en realidad cuando vemos su historia descubrimos que fueron rebeldes, ¿no? Rebeldes al imperio, al poder, y condenadas a muerte sin consideraciones de género o de clase. Entre ellas, bueno, al inicio de la historia del cristianismo hay dos que han quedado como ícono, ¿no? Que se llamaban Perpetua y Felicitas, que era su esclava. Condenadas, de ellas se dice que condenadas por el Imperio Romano por negarse a, a poner al emperador por encima de su fe, ¿no? Y bueno, condenadas a muerte, decíamos, ¿no? Y de ellas conocemos su historia por un historiador varón, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, escribe de ellas, diciendo, ¿no? Que no solamente de ellas, sino diciendo que las mujeres no fueron menos varoniles que los hombres en nombre de la enseñanza del verbo divino, ya que soportaron conflictos con los hombres y se llevaron premios iguales de virtud. Acá traía yo esta cita, ¿no? De la historia de Eusebio de Cesarea, porque aun cuando las visibiliza, sin embargo las visibiliza en lenguaje androcéntrico, diciendo que fueron virtuosas. La palabra virtud tiene la raíz vir, ¿no? Viene de la palabra vir, del término vir latino, que significa varón. Una persona virtuosa, una mujer virtuosa, es en realidad, para el lenguaje y la lógica patriarcal, una mujer varonil, una mujer que tiene virtudes, ¿no? O características de varón, o que actúa como varón. Fíjense que ni siquiera pueden visualizar, ¿no? Que la mujer tiene también dones propios, ¿no? No solamente virtudes porque se asemeje al varón. Lo mismo se dice de estas mujeres que fueron viriles, ¿no?
porque esta es la única forma que tienen como para valorarlas y recuperarlas, ¿no? Aún así, digamos, tan atrás en la historia, ni siquiera existen las herramientas para valorar a las mujeres, ¿no? Bueno, y así como es como las vamos recuperando y resignificando, ¿no? La memoria nos sirve para eso. Y otras tantas que sabemos, ¿no? Quemadas por brujas, por hechiceras, y más acá de nuestra historia, heroínas, ¿no? Que han sido emergentes, que han sido líderes, ¿no? En las luchas por la independencia de los pueblos. Hablo de una Juana Zurduy para nosotros en Argentina y Bolivia, pero también digo las hermanas Mirabal, ¿no? Manuela Sáenz de Venezuela, Policarpa, la Pola de Colombia, Eva Perón, digo, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, bueno, me anoté hoy unas cuantas, ¿no? Berta Cáceres, más reciente, Mariel Franco, ¿no? Todas que han sido muertas y terriblemente ultrajadas, ¿no? Descuartizadas algunas, porque se sumaron a las reivindicaciones, ¿no? Y a la lucha de sus pueblos por la independencia y la autonomía, ¿no? Lucharon por la justicia, por la igualdad, el respeto, el derecho a ser diversas culturalmente, políticamente, ¿no? Frente a sistemas imperialistas, coloniales y hegemónicos, ¿no? Tenemos muchísimas mujeres, ¿no? Que han construido la historia a la par de los varones y a una costa de los varones, ¿no? Entonces, hay una memoria frondosa por recuperar, ¿no? Y que tenemos que incorporarla a como parte de esta experiencia en la mirada histórica del pasado, ¿no? Entonces, y ahí también están las mujeres de la Biblia. Veíamos también en la semana que estas que recuperamos, ¿no? Lidia y Tabitá, sin embargo, aunque están nombradas con nombre propio, ¿no? Sin embargo, están nombradas en función de visibilizar la historia de Pablo, ¿no? Ahí en el relato de Lidia, o de Pedro, en los relatos de Tabitá, ¿no? Porque en realidad Lucas lo que está contando es la historia de Pablo y de Pedro, ¿no? Está contando la historia de estas mujeres. Estas mujeres son como episodios en la vida de estos varones, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros le ponemos la lupa y las visibilizamos a ellas, ¿no? En relación con los varones, ¿no? Y esta es otra forma de recuperar la memoria, ¿no? Por eso decimos, cambiamos las reglas del juego, ¿no? Pensaba también algo un poco más arriesgado, ¿no? Que yo incluso revisando lo que yo dije, creo que en el primero o segundo encuentro, ¿no? Cuando trabajábamos el texto del Magnificat, ¿no? Donde decía, María, yo creo que decía, bueno, tiene la experiencia de ser mirada por Dios. Pero me faltó la segunda parte, ¿no? Hago una autocrítica acá. Me faltó la segunda parte porque me faltó decir que en realidad también María visibiliza a ese Dios y no a otro. Estamos conociendo el Dios en el cual María creía. Y ahí es María la que hace su discurso sobre Dios, ¿no? Es ahí donde María pone su palabra, ¿no? Y su experiencia. Entonces, cambiamos el foco o cambiamos el lugar, el eje desde donde construir el discurso, ¿no? De esto se trata entonces aquí el paso de la memoria. Tercer paso, por el cual ahí seguimos la danza, es el paso de la sospecha. El paso de la sospecha nos trae una caja de herramientas del feminismo más reciente, ¿no? De las teorías de género, de las teorías feministas del siglo XIX y XX principalmente, que proponen esta deconstrucción, dicen ellas, ¿no? De la lógica cultural que sostiene el sistema de opresión, que no se arregla, como dicen, bueno, algunas autoras usando imágenes de la cocina, no sostienen una receta que sea como añadir mujeres y mezclar, ¿no? Como si fuera una receta donde, bueno, falta el condimento de las mujeres, bueno, le agregamos y revolvemos y seguimos cocinando. No, ¿no? Estas autoras dicen, no, las mujeres no pedimos eso, ni siquiera invertir la tortilla,
dar vuelta a la historia, ¿no? Ni siquiera invertir la pirámide, ¿no? De ocupar el lugar de los varones. No, tampoco se trata de eso. Ni siquiera dice de tener la porción más grande de la torta, ¿no? O del poder. No estamos reclamando más poder, estamos reclamando un cambio de la lógica de construcción de las culturas en las cuales nos movemos. Una revolución, si quieren, ¿no? Un cambio, una transformación total, ¿no? Pedimos, se trata de una deconstrucción, por eso dicen ellas, ¿no? De una deconstrucción de las lógicas como este sistema fue construido, ¿no? Hasta la última, hasta el último ladrillo, ¿no? Queremos deconstruir esta pared, este muro que nos ha separado, ¿no? Nos ha puesto en un lugar donde no queremos estar. Y reconstruir desde las bases, analizándolo todo sin dejar nada afuera, porque otro mundo será posible si es con nosotras y desde nosotras. En términos bíblicos y evangélicos, es reclamar la irrupción del reinado de Dios en el cuerpo, la voz y presencia de las mujeres como portadoras de justicia evangélica, ¿no? Ni siquiera como destinatarios, sino como portadoras, protagonistas. Yendo más al fondo todavía, ¿no? Como elementos de un juicio escatológico, ¿no? Como portadoras, como si fuera, ¿no? La parábola de Mateo 25, donde el pastor pone a la izquierda y a la derecha, ¿no? Hace el juicio final y pone a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que si releemos son tareas que hemos detallado como tareas del cuidado, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso y me visitaste, enfermo y me viniste a ver, ¿no? Son tareas por las cuales, digamos, se juega el juicio final, ¿no? Y en las cuales entonces decimos, las mujeres hemos cargado, no hemos elegido, sino que hemos cargado resignadamente esto como una cruz, ¿no? Pero no esperamos el premio al final del camino, lo queremos ahora, ¿no? Porque si lo hacemos, entonces nos merecemos este lugar, ¿no? Privilegiado, ¿no? Un lugar diferente del que tenemos ahora como bueno, estábamos en estos días que falleció Quino, ¿no? El autor de Mafalda, decíamos, bueno, las mujeres más que un papel hemos jugado un trapo, ¿no? En la historia de la humanidad, decía Mafalda. Pero volviendo, ¿no? Al término de la lógica evangélica, decimos, este juicio se realiza hoy en la historia, aquí y ahora, en el día a día. Y creemos en este Dios que no nos posterga, ¿no? Para un después, como si fuera un premio al final del camino, ¿no? Con laureles y violines, sino que hoy nos convoca con urgencia, con pasión, con determinación, y sabemos que también no sin controversias, porque somos signos de contradicción, ¿no? Y eso trae conflictos, ¿no? Pero en definitiva es también el precio que pagó Jesús, ¿no? Jesús mismo que en Lucas dice, Lucas 12, ¿no? Dice, fuego he venido a traer a la tierra y quiero que arda sin descansar, sin descansar. Esto nos aporta entonces la herramienta de la sospecha, herramienta sumamente crítica y valiosa, ¿no? Que las feministas siguen ahí profundizando. Cuarto paso, ¿no? O cuarto movimiento de esta danza, ¿no? Es la creatividad, nos señalan las teólogas feministas. Esta clave o llave metodológica de la creatividad se trata de este momento de la reconstrucción, ¿no? Si la sospecha exige una deconstrucción, ¿no? Este paso de la creatividad es más propositivo, ¿no? Porque propone esta reconstrucción de la historia, ¿no? Que requiere aquí la gran tarea de todas, ¿no? De una conversión, ¿no? Propia de la imaginación, ¿no? También una imaginación que tenemos que exigir, ¿no? Para que imagine esa máxima dignidad y felicidad a la que estamos llamadas como criaturas, ¿no? Humanas, las mujeres.
esa máxima dignidad y felicidad que aún ni siquiera quizá hemos podido imaginar. Bueno, esto requiere esta creatividad, ¿no? De imaginarla para construirla. La imaginación no es simplemente una fantasía. La imaginación es el primer paso para ponerse en marcha en esta construcción. Y para nosotras es ahora, no es después. Y es sin condiciones ni postergaciones. En términos también teológicos decimos, es la hora del kairós de las mujeres, de la gracia. En muchos lugares del Evangelio Jesús cura en sábado, ¿no? A muchos enfermos, a pesar de que las leyes lo prohíban. Y en Lucas 13, frente a la mujer encorvada, Jesús llama hipócritas a quienes posponen, ¿no? O pretenden postergar y dejarla un día más, ¿no? Esta mujer encorvada que llevaba 18 años ahí doblada. Y Jesús les dice hipócritas, ¿no? A quienes postergan esto, ¿no? O anteponen un sistema legal y religioso para dejar a esta mujer para después. Jesús la cura aún siendo sábado, y también porque es sábado, y el sábado es un día de dignificación, ¿no? Entonces también, ¿no? Tenemos que sentirnos como este Jesús que nos viene también a celebrar, ¿no? Porque es sábado y nos viene a poner de pie. Porque no esperamos y no queremos esperar ni un día más, ¿no? Para esta fiesta, ¿no? Esta creatividad también se alimenta de fiesta y celebración, ¿no? Porque esa imaginación se configura simbólicamente, todavía simbólicamente, porque sabemos que falta mucho, pero que se configura simbólicamente en nuestro imaginario por medio de rituales, poemas, discursos, canciones, ¿no? Discursos en los que expresamos eso que soñamos, ¿no? Lo que deseamos y anhelamos en forma presente, presente en semilla, presente en levadura, invisible pero activa. Los rituales feministas le ponen cuerpo, palabra, color, danza, aromas a ese mundo que anhelamos y que vamos construyendo. Y lo celebramos como ya presente, como un presente que ha sido desencadenado, decimos, y desencadenado en el sentido más literal del término, porque rompió cadenas, ¿no? Y está libre. Es el espacio de las liturgias y rituales feministas que forman parte también de los movimientos sociales feministas, ¿no? Cuando usamos pañuelos de colores o recurrimos a activismo, decimos, ¿no? Un activismo desde el arte, activismo feminista, performances artísticas, arte ritual, ¿no? Y recurrimos a esos lenguajes porque decimos todavía lo soñamos, todavía, ¿no? Pero ya está presente. Es un ya sí, pero todavía no, ¿no? Como en términos de escatología. Y necesitamos, ¿no? Expresar ese mundo que habita en nuestra imaginación, porque en la imaginación, decíamos, se inicia, ¿no? El proceso, se inicia la acción y la transformación del mundo que estamos construyendo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Experiencia, memoria, sospecha, creatividad, ¿no? Una danza que va de un paso al otro libremente, ¿no? Porque a veces vamos y volvemos, ¿no? Desde la sospecha a la memoria, o de la creatividad a la experiencia, etcétera, ¿no? Es libre este baile. Bueno, esto lo sistematizó Elizabeth Jurlet Fiorenza, una teóloga norteamericana, y se la ha llamado danza de la hermenéutica feminista de liberación, que se lo googlean, van a encontrar, ¿no? Todas las autoras que lo retoman y lo contextualizan, ¿no? En diferentes lugares y diferentes épocas, ¿no? Bueno, en esta danza o vuelo, decimos, ¿no? Que nos lleva desde nuestro mundo al mundo del texto, en un diálogo permanente
es un proceso y aleteo, ¿no? Porque vamos también de nuestra vida a la vida del texto bíblico y volvemos haciendo hermenéutica feminista de liberación, no solamente cuando leemos la Biblia, sino cuando leemos nuestra vida. Es una hermenéutica también de la vida propia y de la vida cotidiana, ¿no? Y en estos puentes que nos permiten, ¿no? La experiencia, la memoria, la sospecha, la creatividad, vamos retroalimentando también nuestra lectura de la Biblia. Y ahí es donde se va produciendo un otro discurso teológico, ¿no? De las mujeres. No ya de una o dos mujeres, ¿no? O de varones hablando de las mujeres, sino de las mujeres, nosotras poniendo en práctica estos métodos. Decía yo acá, en un diálogo permanente de proceso y aleteo, polinización y producción de néctar, mieles y alimentos para nutrir esta espiritualidad que nos sostiene en la vida cotidiana, que es ante todo colectiva, pero abrazando también vidas personales y diversas, ya nunca más solas, ni locas, ni excepciones de la historia, o virilizadas, ¿no? Como precio por el honor de ser mencionadas. Bueno, para resumir también, hay otra autora que dice así, ¿no? En un libro que se llama La que es, una autora que es Elizabeth Johnson, dice que la teología feminista está comprometida al menos con 3 tareas interrelacionadas. Primero, analizar críticamente las opresiones heredadas. Segundo, buscar alternativas a la sabiduría y a la historia suprimida. Y tercero, aventurar nuevas interpretaciones de la tradición en diálogo con la vida de las mujeres. Si miramos, es casi lo mismo de la danza que nos propone Elizabeth Fiorenza, ¿no? Pero ordenada de otro modo. Por eso decía, ¿no? Que las autoras feministas, de diferente modo y con diferentes términos o lenguajes, ¿no? O propuestas metodológicas, en el fondo dicen lo mismo, ¿no? Nos proponen lo mismo, ¿no? Que siempre partir de la opresión de la que todavía somos parte, pero movernos y hacer proceso, ¿no? Hacia nuevas interpretaciones, ¿no? Y de estas tradiciones en diálogo con nuestras vidas, buscando alternativas, ¿no? A esas sabidurías también pasadas y presentes, ¿no? Pero que han sido suprimidas o están invisibilizadas. Entonces pensaba yo, releyendo a esta autora para traerlas a nuestro fogón, acá a nuestro círculo, con el eco de las voces que compartimos la semana pasada, que de un modo u otro hemos estado hablando también en estos términos, ¿no? Y en estas lógicas. Pero bueno, vamos como experimentándolo, poniendo en práctica, pero también aprendiendo juntas y a partir también de estos recorridos que otras teólogas nos han facilitado, ¿no? Para aligerar nuestra danza y nuestros pasos. Bueno, esta era una síntesis, ¿no? Que nos parecía necesaria para este encuentro que decíamos, ¿no? De recuperación de este recorrido. La primera autora, preguntan ahí, se llama Elizabeth Giusler Fiorenza. Ahí está abajo del título. Elizabeth Giusler es alemana, ella es norteamericana, pero de padres, es inmigrante, ¿no? Padre alemán y italiano. Giusler Fiorenza. Bueno, ha sido mucha información, pero es la información, digamos, que también van a tener en el módulo, después para leer y para repasar, ¿no? Y entonces, en este nuevo paso, ¿no? de celebración vamos a
a proponerles acá un momento, un segundo momento. Si Leonor está por ahí. ¿Qué tal a todas y todos? De toda esta maravilla de síntesis y de palabra, me quedo con dos palabras que usó Sandra, que es aleteo y polinización. ¿Por qué? Porque voy a compartir con ustedes un texto a forma de, como si fuera una parábola. En primer momento lo voy a leer. Les pido que si quieren tener como una atenta escucha y necesitan para eso descomprimirse un poquito, capaz cerrar los ojos, respirar hondo y en primera instancia escuchar. ¿Por qué aleteo y polinización? Ustedes en el material que recibieron para este encuentro recibieron el link de un video de Pabla Romero, donde si lo pudieron abrir y lo pudieron compartir, es la historia de una mujer que se ocupa de los capullos de seda, ¿no? Con esa memoria sensitiva, yo les voy a compartir un texto. Hay mujeres que son como las mariposas. Un día se encuentran a sí mismas y deciden un camino de regreso. Digo de regreso porque la vida de muchas mujeres ha consistido más en transitar hacia a los demás que hacia sí mismas. Entonces, cuando llega el momento, la oruga se abriga, se protege en un capullo y trabaja sobre sí misma. Ardua tarea de transformación. Los expertos dicen que el ADN de la oruga que entra al capullo es totalmente diferente al de la mariposa que surge. ¿No es este acaso una buena imagen de los ciclos de vida, muerte, vida, por los que también pasamos las personas? El primer instante del vuelo de una mariposa es, pues, el final de un largo y silencioso proceso de vidas y muertes. Mariposa se llega a ser. Una metáfora silvestre para lo que originalmente respondía la filósofa francesa Simone de Beauvoir ante la pregunta, ¿qué es una mujer? Diciendo, no se nace mujer, se llega a serlo. Nuestros encuentros de mujeres son principalmente espacios donde las mujeres nos permitimos preguntar, espacios liberados para la sospecha, para la búsqueda, para la reflexión desde la vida. Como quien se desnuda frente al espejo, allí, frente a cada una, se halla otra mujer con su historia, con sus preguntas. Alguien parecida a mí, pero a la vez alguien totalmente original. Y así surge la fuerza de la solidaridad, de la hermandad entre mujeres, la sororidad. A partir de la propia experiencia compartida en rueda de pares, se gesta una espiritualidad encarnada que recupera la cotidianidad como espacio de trascendencia, proyectado en la dimensión social y política el sueño de una nueva sociedad donde quepan todos y todas, sin que las diferencias sean motivo de desigualdad y exclusión. Como en el huevo de la mariposa, en nosotros hay un germen de vida, un deseo de vida abundante, profundamente guardado, dormido, olvidado o reprimido, que sueña
con el vuelo libre y desplegado que está llamado a ser. Y quizá, de tanto soñar o de soñar con tanto empeño, llega el día en que el huevo da lugar a una vida que se afirma sobre sí misma, se manifiesta al exterior y comienza a buscar alimento. La voluntad de crecimiento de la oruga es voraz. Todavía está un poco ciega, pero comienza a mirar con otros ojos. Ha desencadenado su proceso de transformación. Cada experiencia será personal e irrepetible, pero en los grupos de mujeres se ha hecho común la expresión "de pronto hice un clic". Es una expresión simpática, pero cargada de contenido. Estas mujeres expresan de alguna manera haber cobrado conciencia. Cada mujer tiene una memoria clara de los procesos que la llevaron hasta ese clic. En muchas fueron procesos dolorosos, en otras silenciosos, en muchas implicó experimentar el límite de las propias fuerzas. Algunas al principio sintieron miedo y angustia, otras gozo y liberación. Tenemos la certeza de que cuando contemplamos la grandeza de nuestras pequeñas vidas nos acercamos a lo divino, a la energía primera, a la vida misma. Se trata de una experiencia que podríamos considerar propiamente mística, ya que se funda en una actitud de contemplación abierta a la trascendencia. Cuando las mujeres experimentamos esta fuerza de lo divino en nuestras vidas, se desata un caudal de potencialidades a nivel personal, familiar y social. Damos los primeros pasos para superar una religiosidad que muchas veces nos ha exiliado de los propios deseos, de nuestros propios cuerpos, de lo más íntimo y radical de nuestro ser, que muchas veces nos ha postergado y sometido. En la medida en que nos afirmamos sobre nosotras mismas, acompañadas y sostenidas por otras, sentimos que esta transformación es buena y por lo tanto querida por Dios. Quizá también por eso en un determinado momento la oruga va a buscar un lugar de donde sostenerse para trabajar más profundamente sobre sí misma. Descubrimos que nuestras experiencias se hacen memoria, eco de otras experiencias, porque también son vida frágil que se anida en otros ecosistemas. Por eso, el camino hacia sí mismas no es egoísta ni nos aísla, ya que también es camino que nos conduce hacia otras. Mutuamente nos damos cobijo, nos anidamos y nos sostenemos en la memoria fecunda de quienes nos precedieron o nos acompañan, haciendo genealogía de mujeres. Siendo personal, es una experiencia siempre corporativa, porque es emprendida por varias, porque es con el cuerpo y porque es desde las implicancias del cuerpo. Esto es, del alimento, el vestido, la violencia, el dolor, el cuidado de los más débiles, la maternidad y también del goce, el respeto y la dignidad, la autoestima y la belleza. Cada una, al redescubrirse en la fuerza de su aparente debilidad, emprende una misión cuerpo a cuerpo, dedicando tiempo y energía al ir y venir, reunirse, hablar, trabajar juntas, sintiéndonos sostenidas por una espiritualidad profundamente abrazadora. Y así, trabajando sobre sí mismas, como la crisálida en el capullo, imaginamos y generamos con creatividad otro mundo posible. No renunciamos a seguir soñando, pero desde una conciencia nueva. De alguna manera, la tarea de cada una es intransferible,
porque implica asumirnos cada vez más protagonistas de nuestra propia historia, desde el propio espacio de poder y decisión, que es nuestro propio cuerpo. Desplegamos otras lógicas de poder y posibilidades de alianza y pactos con la vida y por la vida. En la misma vida cotidiana vamos construyendo nuestra identidad con una dimensión política y comunitaria, gestando otra forma de hacer política y de construir ciudadanía. Las mujeres que por tantos siglos hemos sido relegadas a los espacios privados, hemos aprendido a hacer de ellos espacios de transformación social y política. La mariposa fuerza el capullo hasta romperlo y despliega su sueño ahora hecho realidad, de 1000 colores, alza su propio vuelo hacia la luz, llena de aire sus alas y danza con el viento al vaivén de las fragancias de los jardines. Puro goce, plenitud, vida prometida y alcanzada. Las mujeres celebramos con lenguaje propio las primicias de lo que esperamos y deseamos. Alzamos vuelo, celebramos el encuentro con otros mundos. Los ritos que celebran esta experiencia están plagados de gestos en los cuales se deja rienda suelta a la expresión de los sentidos. El cuerpo, protagonista central del clamor de las mujeres, es ahora el gran protagonista de la fiesta. Canta, baila, se entrelaza con otros, llora, ríe, huele, aromas, come, bebe, se perfuma. Ha llegado a su esplendor. Mientras escuchaba a Sandra, y les habrá pasado a ustedes escuchando ahora este texto también, muchas de las palabras que ella nos compartió hacen un eco en el proceso del ciclo vital de una mariposa, que son nuestros ciclos vitales. ¿Cuántas veces nosotras en este proceso, y en este proceso que nos atrevimos a poder leer, escribir o reescribir desde ya hace hoy 4 sábados, nos descubrimos en alguno de esos pasos en que la mariposa toma la decisión íntima de poner un huevo, generalmente en un lugar donde nadie la ve, porque yo no he tenido la experiencia nunca de ver ovular a una mariposa. Pero el huevo está, eligió la hoja, eligió la planta, y ahí empieza un sueño que viene de su vida cotidiana. Muchas veces en silencio, muchas veces de manera dolorosa, pero tiene claro, muy claro, que el proceso que está iniciando, el paso a paso, tiene la meta de la transformación. Y en primera instancia, la mariposa puede que ovule sola, pero el segundo paso, después de su ovulación, cuando ya se siente contenida en esa hoja que se le vuelve capullo y la protege, y protege esa nueva vida que empieza a ser soñada de manera individual en lo privado de sus días, empieza a darse cuenta que ese capullo, con ese huevo que crece dentro de él, necesita compañía y necesita volverse deseo colectivo. Sandra decía en su presentación que una clave de la teología feminista
y de todos los procesos feministas, es la colectivización de las experiencias. Cuando uno sueña vida, si la sueña sola, en realidad no está soñando vida. Está deseando, pero se queda a mitad de camino. Solamente cuando ese capullo y ese huevo adentro de ese capullo se empieza a volver oruga, y esa oruga, tal cual decía el texto, necesita de un lugar donde sostenerse, porque si no se cae, empieza a darse cuenta que pasó de ser personal, pasó de ser vida cotidiana chiquita de casa, para hacerse la vida de la casa en casa. Y encuentra lugares de sostén, encuentra esqueleto, encuentra ramas, donde eso que parece muy difícil pasa a ser algo menos difícil. Esa oruga que se encuentra con otras y se sostiene, empieza a darse cuenta que el sueño, la transformación, no tiene que ser solamente para ellas, sino para todas, y es entre todas. La cuestión siempre es entre todas. Nosotras en este proceso que hicimos sábado a sábado, nos fuimos moviendo en esas claves. Primero nos miramos en esta mariposa que ovula deseo y vida en la vida cotidiana. Nos escribimos, porque ahí apareció nuestra bitácora, poniéndole palabras a esa vida cotidiana. Y después nos atrevimos a que esas palabras vayan de casa en casa. Y ya nuestras palabras se hicieron un poco más deconstruidas y más ruidosas también. Nos atrevimos a escribir nuestros Magnificat en el encuentro con la otra y con las otras. Y después de ese encuentro con las otras, y esa mariposa hecha capullo y hecha oruga, y ya deseando salir al vuelo, se da cuenta que el deseo, el sueño, tiene que ser un sueño colectivo de transformación. Y entonces, esa mariposa que hoy, si yo leyera cada uno de estos cuadraditos, tiene nombre y apellido, se da cuenta que requiere para esa transformación de mediaciones concretas. Sandra decía en un momento que el encuentro con la palabra y la deconstrucción lleva a una justicia evangélica. Yo agregaría eso, que esa justicia evangélica va sumando pequeñas justicias, y fueron las mediaciones que nosotros le pusimos a este sueño de la mariposa, que fue, no es de cualquier manera que conocemos la realidad y la volvemos justas, es con una pedagogía feminista, no es con cualquier economía cotidiana, diaria y ampliada, es con una economía del cuidado. No es que nos movemos con cualquier lenguaje, construimos un nuevo lenguaje, deconstruimos un lenguaje. Y nos atrevimos a pensarnos en una economía feminista que vaya siendo posible sumar a esta justicia evangélica. De inicio también Sandra decía, no es descontextualizado, sino que la teología es en la propia vida de nosotras como mujeres. La mariposa no se va lejos de nuestras vidas, se queda a ovular y hacerse sueño compartido con otras en nuestra propia vida. Y cuando esa vida necesita sostén y necesita posibilidad para llegar a ser vuelo, la mariposa que anida en ese capullo, en esa oruga, tiene memoria de resistencia. Algo que también vimos, ¿no? en esta
en este aporte de Sandra. La memoria de la resistencia es la que las hace poder con todo para que el deseo no se pierda, inclusive con la estructura en la que nos movemos en lo cotidiano, las religiosidades que nos atrapan y lastiman nuestro deseo, las religiosidades que no tienen en cuenta nuestros cuerpos, nuestros sueños, nuestras construcciones, y nos atrevemos a volvernos antisistemas y contraculturales a esas propias religiosidades, construyendo espiritualidades propias de mujeres. Y entonces esa mariposa que creció en el capullo, que se hizo oruga, que pasó a ser crisálida, se atreve desde esa espiritualidad a volverse vuelo cotidiano y colectivo. Yo sé que todas nosotras, porque además es una imagen en el paisaje natural muy fuerte, el de una mariposa, tenemos alguna vinculación con alguna de ellas. Pero por ahí es muy bueno que podamos sentir hoy, con este aporte de inicio que tuvimos, con esta lectura a modo de parábola, pensarnos nosotras, nosotros, ¿en qué momento estamos de este proceso para hacernos vuelo? Y cómo la palabra, la que nos atrevemos a escribir, a reescribir en nuestras bitácoras, la palabra de la Biblia, nos va como acompañando con con mucho respeto en ese proceso de transformación. Entonces, en el momento que continúa que nos lo va a acompañar Moni, poder hacer la síntesis de lo que recibimos de Sandra y esta parábola y sentir profundamente, primero, que la clave no es solas, es de manera colectiva, que la transformación implica no solamente una transformación, obviamente, estética, que también, ¿no? Cuando las mujeres somos felices nos ponemos más bellas, esto es indudable. Cuando las mujeres somos dignas, somos más erguidas, estamos más de pie, bajamos menos la mirada, impactamos. Pero más allá de esa belleza estética, ¿cómo nosotras estamos construyendo con nuestras vecinas, con las mujeres de la comunidad, con las mujeres que habitan nuestra casa junto a nosotros y con los hombres? Estamos construyendo posibilidad de vida y de vida en abundancia. Llévense también esta frase que decía Sandra, ¿no? Cuando las mujeres deconstruyen, desarman, no es que dan vuelta a la tortilla, proponen algo absolutamente distinto y nuevo. Y cuando las mujeres se juntan para volar como mariposas, generan creatividad. Entonces, ¿qué hacen? Reconstruyen. Eso es lo que les vamos a proponer en este momento, que va a ser un trabajo de equipo y que, insisto, Moni, que debe andar por ahí, que no la veo, nos lo va a acompañar. ¿Sí? Por ahí debe estar. Acá estoy. Yo te veo, Leonor. Sí, yo también. Nos vemos. Tenemos nuestros rostros o nuestros nombres, nuestra presencia acá en esta ronda, en este círculo. Entonces, buenas tardes para todas. Saludo así en forma, ahora que aparezco y que tengo palabra. Y como anticipó Leonor, como anticipó Sandra, vamos a
hacer esta celebración y encontrarnos en grupos, primero, para poner la palabra compartida, nuestra palabra compartida, nuestro proceso compartido. Entonces, desde esto que venimos, que escuchamos, ¿sí? Que escuchamos de Sandra, que escuchamos de Leonor, vamos a hacer primero un gesto para prepararnos a ir a los grupos, ¿sí? De poner la mano en nuestro pecho y en uno de nuestros oídos. Para prepararnos a abrir nuestro corazón, nuestro proceso, y para abrir nuestros oídos a la escucha, y con los compañeros que nos encontremos. ¿Y qué vamos a compartir? Las resonancias de lo que nos dijo Sandra, y sobre todo, las resonancias de esta parábola que nos leyó Leonor, y las palabras que nos fue compartiendo Leonor. Esta parábola para mí tiene mucho significado. De niña crié algunos gusanos de seda y lo vi ese proceso. Y en algún momento esos procesos no son tan lindos, parece que somos gusanos. Ay, mirá los gusanos que hay. Ay, mirá mirá el capullito, y era toda una sorpresa también. Pero todos son procesos vitales, como decía el texto, de muerte, vida, transformación. Entonces ahora vamos a ir a los grupos a compartir con qué proceso, con qué parte del proceso me identifico en este momento, en este presente. En este proceso de ser huevo que está ahí con la vida latiendo, si estamos encerradas en nosotras mismas tejiendo el capullo, pero sostenidas por otras, sintiendo esa sostén, que son las ramitas donde se teje el capullo, que lo veíamos también en el video, ¿sí? Que recibimos en la semana, sé que algunos no, como pusieron, pero ahí están. Y estas imágenes que nos acompañan, que nos motivan, y desde ahí, o mariposa, ¿no? Mariposa que ya sale y que tiene el proceso y que se está haciendo, nos estamos haciendo. Nada se desperdicia. El capullo se transforma en hilo, y la veía a Juanita que mientras que escuchaba estaba tejiendo, y me parecía re significativo. Entonces, vamos a dejar nuestras manos ya libres, corazón, manos abiertas para ir al encuentro, ¿sí? Para tejer este encuentro y esta ronda y estos grupos. Y vuelvo a repetir la consigna. Compartimos con qué nos identificamos del texto escuchado, y desde ahí, ¿en qué proceso estoy hoy? ¿Cómo me encuentro? Me encuentro en huevo, en capulla, en oruga, en mariposa. Huevo, oruga, capullo, mariposa. Y es un ciclo que comienza, que no tiene, sigue sin fin, es infinito. Ahí vamos. ¿Se entendió la consigna? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Bueno, como la semana pasada, van a recibir ahora la invitación a formar parte del grupo, aceptan, y que nos regalemos un hermoso encuentro. Sandra, ¿querías decir algo? Sí, que el texto está subido ahí en el blog, lo copiamos por si lo quieren repasar ahora, entran ahí y ya ahí lo tienen, ctrrahab.wordpress.com. Bueno. Bien. El tiempo, 15 minutos, ¿no? De compartida. Sí. Sí. Bien. Va. Bueno, hasta luego, buen trabajo de grupos.
compartida. Juanita, ¿qué estás tejiendo? ¿Estás bordando? Mostranos, a ver. Sí, estoy bordando. Eso precisamente les mostraba también a mis compañeras de grupo cuando nos dijeron de la mariposa. A mí me gusta mucho bordar, entonces... Ay, qué es en tul y es la primera que hago en tul, entonces vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, toda oportunidad es para aprender. Mirá qué bonito. Gracias. Hermoso. Siempre nos sorprenden. La creatividad a pleno. Sí. En tul, mira vos. Bueno, ya veo caras sonrientes. ¿Les fue bien en los grupos? ¿La compartida? ¿Sí? Sí, muy bien. Resulta corto el tiempito. Porque leímos un poco la parábola, entonces nos faltó tiempo por ahí para compartir. Claro. Está bien. Sí. Así que las invitamos a que espontáneamente, una por grupo, vaya compartiendo cómo les fue en este trabajo de grupo, en esta compartida. ¿Se animan? ¿Quién se anima? Hola. Hola, hola. ¿Cómo está? Nati, sí, de La Rioja. Me tocó con Silvia Olivera, con su hermana Rosy y Ángel Fernando Padilla de Colombia. Los tres coincidimos, fue muy cortito el tiempo igual. Coincidimos en que estamos en la etapa de la oruga. Aún nos sentimos que necesitamos que alguien nos sostenga. Necesitamos sostenernos. Estamos, bueno, ahí, ¿no? Creo que hemos ido y vuelto. Hemos buscado esa transformación, pero estamos todavía en esa etapa, ¿no? Pero en camino, ¿no? En la etapa esa de sostenernos, necesitamos el sostén de otros. Sí. Los tres por igual. Bueno, muchas gracias, Natalia. De nada. ¿Quién más sigue? ¿Quién más quiere compartir? Bueno, nosotras, en el grupo 2 nos correspondió a Victoria Marillán, si no estoy mal, no anoté mal, a Carmen Victoria y a Berra Andrade. Entonces, las dos venezolanas de Chile y pues yo que soy colombiana. Entonces, en efecto, pues también afirmábamos que pues en cada etapa de la vida uno va como identificándose con una etapa de la mariposa, no necesariamente pues estamos como anclados a una sola, ¿no? A una sola etapa, sino que de acuerdo también a las circunstancias, pues uno se va sintiendo así. Algo que me pareció muy bonito fue el acercamiento teológico que hemos podido tener, o el acercamiento a la teología, y eso nos ha dado muchas herramientas para fortalecernos y fortalecer nuestras alas o fortalecer nuestro ser orugas, porque realmente es un mundo que exploramos como mujeres desde nuestra propia existencia. Entonces, cómo nos ha transformado también, pues Victoria nos animaba, nos invitaba a compartir cuáles han sido nuestros refugios. Entonces, ella también afirmaba los docentes, los compañeros de la universidad, cómo son nuestra rama en la que nosotros pues nos agarramos, por así decir, ¿no? Pues nos fortalecemos. Y también Carmen Victoria nos compartía que ella es docente y pues con los estudiantes. Yo también comparto la docencia en el área de religión y realmente sí es una experiencia muy, muy linda que ellos pues nos puedan sostener, porque a veces pensamos que es al revés, ¿no? Que nosotros somos la rama y ellos son los que se sostienen, y en realidad no, hay momentos de la vida y circunstancias que también nos sostenemos mutuamente, y creo que también eso es nuestro aceptar la fragilidad y aceptar que necesitamos del otro. Y pues finalmente les compartí yo también que un grupo que para mí ha sido muy importante, uno de mis grandes refugios,
son mis amigas del colegio, sin saber qué era la sororidad ni nada, porque en ese momento pues yo, nada del feminismo, nada de estos nuevos lenguajes, realmente siempre las he sentido así durante más de 20 años. Ellas han sido mi gran fortaleza, en quienes me he refugiado, y creo que ha sido pues la mano de Dios que interviene allí en cada momento. Entonces es también algo pues para compartir y valorar, y pues agradecerles también a cada una de ellas que enriquecieron este espacio. Lindo, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo puedo seguir. A mí me tocó estar en el equipo, sí, con Mónica, con Mercedes, no, perdón, con Luján y con Marlene. Y bueno, Luján está en Venezuela, no, en Argentina, perdón. Mercedes está en España y Marlene está en El Salvador y yo estoy en México. Y pues en lo que nos presentábamos y coincidía que dos de ellas compartieron el sábado anterior, la verdad es que luego Luján se nos escapaba un poco con la conexión, pues no nos dio tiempo de concluir y sentimos cortito el tiempo, pero creo que lo poco que compartimos fue interesante y sobre todo enriquecedor, porque creo que son momentos diferentes donde estamos cada una, y esa diferencia también es, me parece a mí como importante cuando se puede compartir. Y hablábamos que era también un poco como de lo personal hacia lo colectivo. Y bueno, a mí ya no me tocó mucho compartirles, pero creo que alguna también decía de cómo la importancia que para ella era este sitio, el poder estarse, un poco lo que estaba diciendo Juanita, ¿no? Como estos espacios de refugio o de refuerzo. Y yo, mientras miraba la lectura, pues sí, veía que un poquito esta analogía de la vida, cómo estamos en diferentes momentos, pero también yo sentía un poco como estos ciclos de muerte, vida, que son como estos lugares donde uno puede reconstruirse y volver también a reconstruirse en lo colectivo, ¿no? Y es así como, pues también me ubico yo ahorita. Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué otro grupo aquí quiere compartir? A ver, yo compartí en un grupo con Silvina de Bahía Blanca, Argentina, con Irene de Cochabamba, Bolivia, y yo que soy de Arica, Chile. Así que tuvimos un grupo bien diverso. Pero las tres nos encontrábamos como en un periodo de capullo, en un proceso de maduración, en un proceso de estar ahí con nosotras mismas, relegadas, ¿cierto?, por nuestra vida, por nuestra edad, a hacer un proceso de maduración. Así que, no, bien, fue muy enriquecedor compartir con ellas. Buenísimo. Muchas gracias, Lucy. ¿Queda alguien más para compartir? Sí, ahí del grupo nuestro, no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, tomo la palabra. Las veo mis compañeras ahí. Bueno, en nuestro grupo estuvimos Marcela, del Gran Buenos Aires, Mabel, de Zaragoza, España, Leo y yo, Leonarda y yo, de La Rioja, Argentina. Somos vecinas, amigas, hermanas con la Leito, y por la gracia de Dios nos ha tocado estar en este grupo. Mira. Juntas. Bueno, compartimos bastante del lugar donde somos, así que eso también nos ha llevado un tiempito, pero bueno, es valioso también conocer de dónde venimos y en dónde estamos, mejor dicho. Claro. Lo que dijimos es que estamos como en diferentes estadios, tomando por ahí partecitas del texto que nos compartieron, algunas en la etapa de capullo, otras en la etapa, de acuerdo a las esferas de la vida, nos decía Mabel, como en diferentes momentos de
de la oruga y en todas las etapas de transformación hacia mariposa. Marcela nos compartía un momento particular de su vida en que sufrió, digamos, y sufrió en el sentido de tener que cambiar frente a dolores y todas estas transformaciones, y que participar de estos espacios colectivos le ha servido y ha sido útil para renacer, para hacerse mariposa, ¿no? Hoy, en este momento. Y bueno, yo tomaba un pedacito del texto donde les compartía que es ese momento que la mariposa está abriendo sus alas, ¿no? Está cerrando un momento y está abriendo sus alas. Les decía que hoy estoy cumpliendo 50 años, entonces creo que también es parte de sentirme mariposa, de sentirme muy plena, bueno, rodeada hoy de mucho cariño, mucho amor de mucha gente, entonces creo que eso también hace de sentirme en ese momento. Coincidíamos las cuatro en que estamos ahí en esta década de los 50, que en la vida de toda mujer tiene todas sus particularidades, ¿no? Tanto luces y sombras, pero que nos hace sentirnos íntegras, plenas, en camino, siendo mujeres. Mariposa se hace, como nos decía Leonor. Eso. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Es un regalo estar acá con ustedes. Sí. Es una opción, es una elección. Ya hay gente dando vuelta por hacer. No podemos juntarnos mucho acá, pero bueno, ahí con la familia. Pero elegí estar acá. La libertad de elegir. Gracias. Gracias. Hermoso. ¿Alguien Bien. más? Sí, para todas buenas noches en Colombia. Noches, Jaime. Bueno, nuestro grupo está conformado por Leti, por Marisol y por Carmen, de Argentina y de Chile. Y pues nuestro compartir fue, digamos que muy especial porque voy a resumirlo así, nos sentimos todos en proceso, ¿sí? En ese proceso, ¿sí? No exactamente dónde de cada transformación no es tan difícil, ¿no? Alguna decía que todavía se sentía como un gusanito que daba golpes a la tierra, otra decía que todavía que se siente como esa crisálida que necesita de dónde sostenerse o que alguien de alguna manera la sostenga. Pero en conclusión, y lo bonito del grupo es que todos nos sentimos que estamos en proceso, ¿sí? Nadie se considera terminado. Y yo les compartía, les decía que me agrada mucho el poder escucharlas, que estamos en ese proceso porque ese vuelo de las mariposas va a ser espectacular. Y lo digo no solamente por el vuelo que vayamos a tener como grupo de mujeres, sino porque ese vuelo se va a unir muy probablemente a un vuelo que también están haciendo comunidades afrodescendientes, mujeres negras, comunidades indígenas, con los que también tengo la oportunidad de participar en la semana y que están en la misma línea de salir de esa opresión, de ese silencio, de ese maltrato, de ese dolor en el que históricamente se han tenido que sumir. Evidentemente, cada uno de nosotros con los riesgos que implica ponernos en un punto de vista, pero todos ellos, me imagino ese vuelo de mariposas va a ser espectacular por la diversidad, por los colores, por las formas, porque así como estamos en proceso, estoy seguro que ese proceso llegará a poder darse en tono de esperanza para nuestra liberación. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Dada
podemos resonar y seguir comentando muchas cosas. Detrás de cada grupo hay un palpitar y un resonar. Pero está bueno alojarnos y escucharnos y quedarnos ahí con todas estas experiencias, con estos procesos, con este saborito, parece que bonito, ¿no? que tuvieron en los grupos. Y estos encuentros que nos hacen armar ronda, armar red desde este Zoom, ¿no? Desde este espacio. Es posible. Muchas gracias, ¿no? Y desde acá los vamos a invitar. Teníamos, había una consigna también para traer la mariposa, como hizo Juanita. No pretendemos que todas estemos bordando. Nosotros simplemente habíamos dicho dibujemos, porque parecía que era más fácil, pero bueno, por ahí a otras les resulta, a Juanita le resulta más el bordar. Bien. ¿Alguien más se anima a mostrar su dibujo? Quien lo haya hecho, como a modo de perfil, de encontrarnos, de reconocernos con estas alas. Se ve. Yo comparto también, lo compartí en el grupo, porque la mariposa es como muy significativa en este año, y tengo esta que tejí a principios de año de muchos colores. Mirá, bonita. Muy linda. Hermosa, cuánto color. Bien. Yo quiero compartir, adentro está, estos son cacharros que he recolectado de la basura, son cacharros que enlosados, que estaban rotos, entonces lo rehice y adentro están pintadas mariposas. Mirá, ¡Qué lindo! No está terminado porque era para el Día de la Madre y bueno, hay varios de estos. Decíamos, no estamos terminadas como mujeres, ¿no? Yo comparto este cuaderno, no se verá bien, pero esto es de una cooperativa de mujeres que lo hacen de papel reciclado, no contaminante y todas sus parabenes. Y entonces todo lo que pone aquí en estas letrillas que se ven repetidamente, protagonistas nosotras, ¿no? Y los repite durante toda la primera página. Fue un regalo que me hicieron y además nada menos que hace, pues yo qué sé, 15 años. Tan preciado lo tenía que lo abrí para esta jornada, porque tenía que ser algo como muy especial, ¿no? Entonces, para mí es un cuaderno mariposa. Ah, qué lindo. Por toda la concentración que tiene de alas, de pensamiento, de manos, bueno, pues así. Hermoso. Bueno. Yo hice el perfil. No sé si se nota bien, pero bueno, hice los deberes de hacer solo el perfil. Ajá. Después, bueno, también tengo conmigo esta mariposa que nos entregaron en un encuentro con hermanas y hermanos de grupos de lucha contra la trata de personas. Le decíamos, bueno, que la mariposa no conoce fronteras, sino que también la mariposa puede saltar la frontera, puede volar hacia otros lugares. Entonces, bueno, como símbolo de eso. Qué lindo. Hermoso. Bueno, entonces fíjense, qué hermoso verla desde una misma consigna, la multiplicidad de respuestas, de la creatividad. Y estamos celebrando esto, el ser creativas, recrearnos, transformarnos. Entonces, a modo de despedida y a modo de celebración, con un tema que vamos a escuchar de un grupo, y ahora me olvidé el grupo si era no era de Costa Rica, es de Nicaragua, ¿no? Leonor o Sandra.
No sé si es de Nicaragua o de Colombia. Claro oscuro. Claro oscuro, sí, pero... Mujeres que cantan y que desde este tema las invitamos a quienes lo dibujaron en una silueta, escribir ahí los sueños, los anhelos de vuelos que tenemos, y quienes lo tienen en otro formato, en otro material, tomar la bitácora o tomar alguna hoja para escribir y colgárselas a esas mariposas, a esos soportes que están tridimensionales, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué sueño? ¿Con qué me quedo acá anidando y custodiando los sueños, los anhelos que tengo en mi vida, en mis procesos, y que no estamos solas, son sueños colectivos, sueños que se entregan y que nos construyen comunitariamente, socialmente, ¿no? Y que nos transforman. Entonces las invitamos así a ir despidiéndonos y ir cerrando este espacio de encuentro, de celebración y de vuelos, ¿no es cierto? Y de distintos ciclos, sabiendo que muerte, vida es un ciclo sin comienzo y sin fin. Escuchamos el tema. Agilizando